Mientras tanto, Andrés sentía que el peso de la culpa era una losa imposible de levantar. Desde aquella tarde trágica en la que María quedó confinada a una silla de ruedas, su conciencia no había conocido un solo instante de descanso. Cada mañana, al abrir los ojos, su primer pensamiento era una imagen confusa de aquel accidente, una secuencia de segundos que se repetía con un rigor cruel, haciéndole revivir los detalles que preferiría olvidar. Sin darse cuenta, había ido construyendo un muro invisible entre él y el resto de las personas que le querían. La ruptura con Begoña fue la confirmación de que su corazón estaba demasiado roto para amar con la misma claridad de antes. Le dolía admitirlo, pero incluso cuando Begoña intentaba acercarse a él en los últimos días de su relación, apenas lograba prestarle atención. Sus gestos, su voz, todo lo que antes era motivo de alegría, se convertía en una prueba más de su propia incapacidad para salir de aquel pozo. Poco después de esa separación, la noticia de la dimisión de Raúl llegó como un puñal inesperado. La tarde empezaba a morir tras los ventanales de la casa familiar, cuando un empleado se atrevió a tocar a su puerta para transmitirle la novedad. Al principio, Andrés pensó que no había entendido bien. Raúl siempre había sido un trabajador discreto, casi invisible, de esos que cumplen con su cometido sin generar problemas ni llamar la atención. Por eso, imaginarlo dejando todo de repente le resultaba tan incomprensible como amenazante. Era como si cada pieza de su mundo hubiera decidido desmoronarse de manera sincronizada, y la casualidad hubiera desaparecido del mapa, sustituida por un destino vengativo que pretendía hacerle pagar hasta la última de sus decisiones. En medio de aquel silencio pesado, que solo rompía el eco de su respiración agitada, Andrés sintió que un calor amargo le trepaba por la garganta. No pudo evitar recordar la mirada de María días atrás, cuando él se esforzaba por sostenerle la mano mientras ella se mantenía distante, clavando los ojos en un punto invisible de la pared. Aquella frialdad no era nueva, pero ese día había alcanzado un matiz distinto, como si su paciencia también se hubiera acabado y solo le quedara la amargura de saberse atrapada en un cuerpo que ya no respondía. Era evidente que algo más estaba ocurriendo entre ellos, algo que ni siquiera el más honesto de los esfuerzos por reconciliarse podía reparar. Justo en ese momento, mientras recorría el pasillo rumbo al despacho donde María solía pasar las tardes, se preguntó qué demonios se había roto entre ambos. Recordó la primera vez que la vio llorar en la habitación del hospital, con los vendajes cubriéndole las piernas inmóviles, y cómo le prometió que haría todo lo posible para que no sintiera que la vida había terminado allí. Esa promesa, pronunciada con la voz entrecortada y el pecho a punto de estallar, se convirtió en su condena. Porque, desde entonces, cada gesto que no lograba aliviar su sufrimiento, cada palabra que no podía consolarla, se sumaba a la certidumbre de haber fracasado como compañero, como sostén, como hombre. Cuando llegó ante la puerta, respiró hondo, con la falsa calma de quien ya no puede aplazar lo inevitable. Al entrar, María levantó la vista con el gesto impasible que había aprendido a cultivar en esos meses de dependencia. No preguntó qué pasaba. No necesitaba hacerlo, bastaba con verle el temblor de las manos para saber que algo importante estaba a punto de estallar. Sin mediar más cortesías, Andrés empezó a hablar con una voz baja, casi ronca, que se fue elevando conforme el resentimiento y la confusión encontraban una grieta por donde escapar. Le contó lo que acababa de saber, que Raúl se iba, que su marcha era definitiva y que no podía aceptar que todo ocurriera sin motivo. Por primera vez, dejó que la rabia le ganara la partida al miedo de herirla. Entre frases inconexas, le soltó la sospecha que llevaba semanas latiéndole en la mente, que la huida de Raúl tenía que ver con ella. Lo dijo con un tono que combinaba la furia de quien se siente traicionado con la amargura de quien no sabe dónde termina la lealtad y dónde empieza la mentira. María se quedó inmóvil, como si cada sílaba le fuera atravesando la piel, pero su respuesta llegó con una serenidad que desarmaba cualquier acusación. Negó todo sin pestañear, juró que nada de lo que él insinuaba era cierto, que su relación con Raúl se limitaba a un trato educado y distante. Sin embargo, en su mirada asomó un atisbo de algo que Andrés no supo descifrar del todo. No era miedo, ni rabia, ni siquiera compasión. Era una sombra de duda, una grieta de silencio que confirmaba que ella también estaba cansada de tanto secreto. Mientras tanto, en otra esquina de la colonia, Raúl bajaba de su coche con la sensación de que un ciclo acababa de cerrarse para siempre. Sabía que no podía marcharse sin despedirse de Claudia. Aunque su relación nunca pasó de la complicidad amistosa, había en ella un consuelo que a veces necesitaba más que cualquier otra cosa.
Cuando la vio aparecer en la puerta de la casa, con el semblante serio pero los ojos brillantes de incertidumbre, comprendió que las palabras que traía preparadas no serían suficientes para explicar todo lo que quedaba en el aire. Sin darse cuenta, Claudia apretó los puños al oírlo decir que se marchaba para siempre. Era como si la tranquilidad aparente de sus días se rompiera en 1000 pedazos de pronto. Quiso preguntarle si su decisión tenía algo que ver con María, pero se mordió la lengua. Sabía que la respuesta solo traería más preguntas y que, quizá, no estaba lista para afrontarlas. Poco después, mientras Raúl se alejaba sin volver la vista atrás, en otra parte del caserón la vida seguía su curso con una mezcla de costumbres y sobresaltos. Cristina, que llevaba tiempo sospechando que Gabriel no era tan transparente como decía, decidió seguirlo en silencio cuando lo vio escabullirse hacia el laboratorio. El corazón le latía con un ritmo desigual mientras asomaba la cabeza por el quicio de la puerta y confirmaba sus temores. Gabriel estaba hurgando en los cajones con un interés que nada tenía que ver con el trabajo. Justo en ese momento, un ruido lejano la obligó a retirarse antes de que él pudiera descubrirla. Pero la semilla de la sospecha ya estaba plantada, y con ella la certeza de que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Mientras tanto, Luz sostenía entre las manos la carta que confirmaba lo que llevaba tanto tiempo soñando. Había aprobado el examen y ya era oficialmente doctora. La emoción le subía por la garganta en oleadas que no sabía cómo contener. Se la llevó a Damián con un orgullo que pocas veces se había permitido sentir, y cuando él la abrazó, comprendió que todos los sacrificios de los últimos años habían valido la pena. Sin darse cuenta, Damián la miró con una ternura que casi rozaba la nostalgia. Era consciente de cuánto había crecido Luz, de la mujer que se había hecho en silencio, sin pedir permiso ni disculpas. Por eso, cuando más tarde agradeció a Begoña su decisión de quedarse en la casa familiar para mantener unida a la familia, lo hizo con un respeto que desarmaba cualquier reproche. Poco después, en otro rincón de la casa, Pelayo aguardaba el momento oportuno para compartir con Marta la propuesta que llevaba días rumiando. La tensión entre ambos se había vuelto casi insoportable, un campo minado de reproches y temores que ninguno sabía desactivar. Por eso, cuando por fin se decidió a hablarle de Fina, lo hizo con la voz temblorosa de quien se aferra a una esperanza. Le propuso, casi en un susurro, que consideraran la posibilidad de implicarla en la crianza del bebé que soñaban tener. No era una confesión sencilla, pero en sus ojos brillaba la certeza de que aquello podía ser el principio de algo distinto. Mientras tanto, Chema cruzaba la mirada con Claudia, convencido de que aquel momento no podía posponerse más. Sin mediar palabra, se acercó y le robó un beso que les encendió la piel y les oscureció las ideas. Cuando se separaron, el silencio era tan denso que parecía imposible de romper. Claudia apenas acertó a balbucear una excusa, pero sus mejillas enrojecidas delataban el temblor que le recorría por dentro. En medio de aquel torbellino de emociones, Carmen se debatía entre la lealtad a su amiga y el deseo de ver feliz a su hermano. Intentaba pensar en un modo de acercarlos sin traicionar a nadie, convencida de que, si encontraba las palabras adecuadas, aún podrían salvarse de tanto desencuentro. Justo en ese momento, Gabriel entraba en el despacho de Joaquín con la naturalidad de quien sabe que su encanto puede derribar casi cualquier barrera. Sus palabras parecían inocuas, pero detrás de cada sonrisa se adivinaba un propósito más profundo. Era evidente que su interés por Joaquín no se limitaba a la cortesía, y que algo más se gestaba en ese cruce de miradas. Mientras tanto, Luis decidía dar un paso que venía postergando desde hacía meses. Reunió a su esposa en el salón principal, donde tantas veces habían discutido, y le hizo una propuesta que cambiaría el rumbo de su relación. Ella lo escuchó con la respiración contenida, consciente de que, pasara lo que pasara después de aquella conversación, ya no habría vuelta atrás. Sin darse cuenta, cada uno de los presentes en la casa estaba escribiendo una página distinta de la misma historia. Una historia tejida con secretos, traiciones y pequeñas valentías cotidianas que, sumadas, podían acabar por derrumbar cualquier certeza. Poco después de aquella conversación entre Luis y su esposa, el aire de la casa parecía distinto, como si todos presintieran que algo importante estaba por suceder. Nadie sabía con certeza qué clase de compromiso había puesto Luis sobre la mesa, pero las miradas curiosas no tardaron en multiplicarse por los pasillos. Mientras tanto, Andrés se quedó solo en su despacho, contemplando el reflejo de su propio cansancio en los cristales del ventanal. Había lanzado contra María todas las palabras que llevaba semanas acumulando, pero lejos de sentirse liberado,
la culpa seguía anidando en su pecho con la obstinación de un huésped imposible de desalojar. Recordaba la expresión de ella mientras negaba su implicación en la huida de Raúl. Esa serenidad aparente que tanto le desquiciaba, esa calma que a sus ojos solo podía ser la máscara de un secreto. Quizá no hubiera pruebas, pero su instinto se negaba a aceptar que todo fuera una simple coincidencia. La mirada que María sostuvo durante esos minutos interminables era la misma con la que antes le declaraba un amor que parecía destinado a sobrevivirlo todo. Y sin embargo, ahora entre ellos se levantaba un abismo que ni siquiera los recuerdos más hermosos podían disimular. Mientras tanto, en la habitación que compartía con Marta, Pelayo repasaba cada detalle de su propuesta, preguntándose si no había sido un error sacar el tema de Fina. La reacción de ella había sido un silencio que le dolía más que cualquier reproche. Sin darse cuenta, sus manos se cerraron sobre el borde de la manta, como si ese gesto pudiera protegerle de la vergüenza. Años atrás, cuando empezaron a hablar de la idea de formar una familia, él nunca imaginó que llegarían a un punto en que necesitaran la ayuda de otra persona. Pero la realidad se había ido complicando hasta dejarles sin más opciones. Y ahora, la incertidumbre amenazaba con devorarlo. Justo en ese momento, Marta salió del baño con el rostro pálido y los ojos bajos. No dijo nada, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro, como si aquel gesto pudiera reemplazar todas las palabras que ninguno encontraba. Pelayo sintió un nudo en la garganta. Por un instante, creyó que tal vez todavía podían rescatar algo de la confianza que se les escapaba entre los dedos. Mientras tanto, en la parte más antigua de la casa, Claudia recorría el pasillo con el corazón disparado. No sabía si su reacción al beso de Chema había sido la correcta. Una parte de ella deseaba entregarse a la complicidad de esa cercanía, pero otra se negaba a olvidar todo lo que todavía pesaba sobre su conciencia. La despedida de Raúl, el silencio de María, la mirada inquisitiva de Carmen, cada detalle contribuía a convertir aquellos muros en un laberinto sin salida. Sin darse cuenta, se detuvo frente a la puerta de la sala donde Gabriel conversaba con Joaquín. El murmullo de sus voces le llegó como un eco confuso, pero bastó un instante para intuir que aquella charla no era tan inocente como pretendían. Claudia conocía de sobra las maneras suaves de Gabriel, la cortesía elegante con la que envolvía cada propuesta, cada intención. Por eso, el escalofrío que le recorrió la espalda no le tomó por sorpresa. Sabía que cuando Gabriel decidía interesarse por alguien, su persuasión era tan sutil como implacable. Poco después, la puerta se abrió y Gabriel salió al pasillo con la expresión tranquila de quien cree tener todo bajo control. Al cruzar su mirada con la de Claudia, apenas inclinó la cabeza en un gesto de cortesía, pero sus ojos se detuvieron un segundo más de lo necesario. Como si quisiera recordarle que, en aquella casa, casi nadie podía decir que no escondía un motivo. Mientras tanto, Andrés volvió a sentarse ante su escritorio. Intentó distraerse revisando algunos papeles de la empresa familiar, pero cada línea le resultaba ininteligible. La culpa por haber perdido los estribos con María se mezclaba con la sospecha de que su intuición no se equivocaba. Desde que Raúl llegó a la casa, había algo en la manera en que miraba a María que lo incomodaba. Al principio pensó que era simple cortesía profesional, pero después empezó a notar gestos, silencios, pequeñas coincidencias que se acumulaban como pistas de un mapa que nadie se atrevía a dibujar. Justo en ese momento, recordó que Begoña, antes de marcharse, había intentado decirle algo. Un comentario entrecortado, un aviso que él no quiso escuchar por orgullo. Se llevó las manos al rostro, sintiendo que la soledad se volvía demasiado grande para seguir fingiendo que podía con todo. El silencio de la casa le dolía más que cualquier palabra. Era como si todos los muros se hubieran confabulado para recordarle que no tenía derecho a reprochar nada, que él mismo había permitido que las cosas llegaran tan lejos. Mientras tanto, en la cocina, Carmen recogía unos platos con el gesto ausente. Cada vez que pensaba en Claudia y en la manera en que se había quedado temblando después del beso de Chema, le costaba decidir si debía intervenir. Sabía que su hermano no era un hombre fácil, que arrastraba su propio caudal de contradicciones. Pero también conocía la soledad de Claudia, su miedo a entregarse por completo. Por eso, mientras alineaba los cubiertos, Carmen se preguntaba si no debía hablar con ella, si tal vez un consejo oportuno podría evitarle el dolor de otra desilusión. Poco después, la voz de Luz resonó en el umbral. Traía consigo la carta que confirmaba su título de doctora, y durante un instante, la alegría de ambas consiguió iluminar un poco aquel ambiente cargado. Carmen la abrazó con fuerza, agradecida de que,
al menos por un momento, hubiera algo que celebrar. Mientras tanto, María permanecía inmóvil en su habitación. Había escuchado las acusaciones de Andrés con una calma que no sabía de dónde había sacado. Pero cuando la puerta se cerró tras él, su respiración se volvió un jadeo tembloroso. El secreto que compartía con Raúl era una sombra que crecía cada día, una presencia que se interponía entre su culpa y su necesidad de redención. A veces soñaba con confesarlo todo, pero siempre acababa recordando el miedo de perder incluso la poca dignidad que le quedaba. Justo en ese momento, recordó la noche en que Begoña los descubrió. La manera en que la puerta se abrió de pronto, la mirada de sorpresa que se transformó en un reproche silencioso. Desde entonces, ninguna conversación con Begoña volvió a ser la misma. Aunque nunca le había dicho una palabra, María sabía que su desprecio era un veneno que se filtraba en cada gesto, en cada silencio. Poco después, Raúl detuvo el coche al borde del camino que salía de la colonia. Sabía que no volvería, que lo que dejaba atrás era un capítulo que ya no tenía manera de reparar. Durante un instante, pensó en girar el volante y regresar a explicarle a Andrés su versión de los hechos. Pero enseguida comprendió que no tenía sentido. La confianza se había roto, y en aquel ambiente donde todos parecían desconfiar de todos, su presencia solo alimentaría nuevas sospechas. Mientras tanto, Chema caminaba por el jardín con la mirada perdida. El beso que le había robado a Claudia le quemaba en la memoria. No se arrepentía, pero tampoco sabía si había hecho lo correcto. Entre ellos siempre había habido una tensión que ninguno se atrevía a nombrar, una complicidad que ahora amenazaba con convertirse en algo más. Justo en ese momento, Claudia cruzó el sendero, y sus miradas se encontraron en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Ninguno de los dos se detuvo. Era como si ambos comprendieran que ese gesto de distancia era lo único que podían permitirse por ahora. Mientras tanto, en el despacho de Joaquín, Gabriel sonreía con su acostumbrada cortesía. Cada frase que pronunciaba parecía inocente, pero en el brillo de sus ojos había un matiz que desmentía su calma. Joaquín escuchaba con atención, aunque en el fondo sabía que aceptar la ayuda de Gabriel implicaba abrir la puerta a una deuda que no estaba seguro de querer contraer. Poco después, cuando la noche empezó a caer sobre la casa, cada uno de los habitantes se encontró con sus propios fantasmas. Algunos, como Andrés, intentaban hallar en la rabia una excusa para no mirar de frente su propia responsabilidad. Otros, como María, se aferraban a la última migaja de silencio que los protegía del juicio ajeno. Y otros, como Raúl, se resignaban a emprender un camino sin retorno. Sin darse cuenta, todos ellos compartían la certeza de que, después de aquel día, nada volvería a ser igual. Mientras tanto, en la penumbra de su habitación, María seguía repasando mentalmente cada momento que había compartido con Raúl. No sabía si aquella complicidad que surgió entre ambos desde la primera vez que él la ayudó a acomodarse en la silla de ruedas fue fruto de la vulnerabilidad o de un deseo que ninguno supo contener. Lo que sí comprendía, ahora que todo se había roto, era que la vergüenza pesaba casi tanto como el miedo. Cada mirada que Andrés le había dirigido aquel día, cargada de reproche, la hería con la precisión de una cuchilla bien afilada. Y sin embargo, una parte de ella sentía un alivio amargo por haber sido descubierta. Quizá, en el fondo, prefería soportar la condena que seguir fingiendo que nada había pasado. Poco después, mientras la casa se sumía en un silencio expectante, Luz recorría el pasillo sosteniendo la carta que le confirmaba su título. Aunque intentaba aferrarse a la alegría de ese logro, la tristeza que impregnaba cada rincón terminaba por alcanzarla. Había crecido en aquella casa aprendiendo a callar las preguntas, a respetar los silencios impuestos por generaciones. Pero ahora, con el diploma en las manos, sentía que era el momento de empezar a decidir por sí misma. Cuando llegó al salón, encontró a Damián sentado con el gesto cansado. Al verla, sus ojos se iluminaron por un instante, y en ese breve destello de orgullo Luz reconoció al hombre que tantas veces la había apoyado en secreto. Mientras tanto, Andrés permanecía en su despacho, repasando los últimos detalles de la contabilidad como si de esa rutina pudiera extraer algo de paz. Cada número que revisaba se convertía en un recordatorio de que, mientras todo a su alrededor se desmoronaba, la empresa seguía reclamando su atención. Era casi una ironía cruel. Podía mantener las cuentas en orden, pero no su propia vida. Justo en ese momento, el teléfono vibró sobre el escritorio. No esperaba llamadas a esa hora, así que lo miró con un recelo instintivo. Cuando vio el nombre de Begoña en la pantalla, sintió que el corazón le daba un vuelco.
Dudó un instante antes de contestar, consciente de que esa conversación era otro precipicio al que no estaba seguro de querer asomarse. La voz de Begoña llegó cargada de una calma que no supo si era compasión o cansancio. No hubo reproches, ni acusaciones, solo un silencio largo, seguido de un susurro que lo desarmó. Andrés, creo que mereces saber la verdad. Durante unos segundos que se le hicieron interminables, se preguntó si aquel sería el momento en que todo saldría a la luz. Pero ella no dio más detalles. Le dijo que necesitaba verlo en persona, que había cosas que no podían decirse por teléfono. Y sin darle tiempo a replicar, cortó la llamada. Sin darse cuenta, Andrés se quedó mirando la pantalla apagada con una sensación de vértigo. Durante semanas había sospechado que Begoña sabía más de lo que admitía. Ahora, el hecho de que pidiera hablar en persona confirmaba sus peores temores. Con el pulso acelerado, se llevó las manos al rostro, incapaz de encontrar un pensamiento claro. Mientras tanto, la noche avanzaba sobre la casa como una marea oscura, cubriendo cada habitación con su amenaza de revelaciones. Poco después, en el ala más antigua, Claudia se encerró en su dormitorio intentando poner orden a todo lo que sentía. El beso de Chema la había descolocado más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Aunque parte de ella ansiaba sentir de nuevo la cercanía de alguien que no la juzgara, otra parte recordaba todo lo que había perdido por precipitarse. Cerró los ojos un instante y se prometió no tomar ninguna decisión hasta que pudiera entender con claridad qué quería de verdad. Pero cuando los abrió, la imagen de Chema seguía allí, en la penumbra de su memoria, recordándole que las certezas son un privilegio del que ella hacía tiempo que había dejado de gozar. Mientras tanto, Chema caminaba de un lado a otro en su estudio, sin atreverse a sentarse. No era un hombre que se permitiera muchas dudas, pero en aquel momento sentía que cada paso que daba lo alejaba un poco más de la seguridad que siempre había defendido. Sabía que Claudia era distinta a todas las mujeres con las que había compartido algo. Había en ella una dignidad silenciosa que le inspiraba respeto, pero también un cansancio que le hacía sospechar que un gesto malinterpretado podría herirla más que cualquier palabra. Por eso, cuando la besó, no fue solo un impulso. Fue la necesidad de recordarle. Y de recordarse, que la vida seguía, aunque el pasado se empeñara en imponerse. Justo en ese momento, recordó la última vez que la vio sonreír sin miedo. Fue antes de que todo se complicara, cuando Claudia todavía creía que el futuro podía construirse con voluntad y cariño. Pensar en eso le dolía, porque intuía que tal vez él no tenía nada que ofrecerle salvo un presente incierto y una colección de cicatrices que no terminaban de cerrar. Mientras tanto, en el despacho donde Joaquín recibía a Gabriel, la conversación se había tornado más densa. Al principio, Gabriel se limitó a hacer preguntas banales sobre los proyectos de la familia, pero poco a poco fue introduciendo comentarios más precisos, como quien tantea el terreno antes de lanzar su verdadera intención. Joaquín respondía con frases medidas, consciente de que cualquier concesión podría abrir una grieta por la que después sería imposible volver a cerrar la puerta. Pero cuando Gabriel mencionó la posibilidad de una colaboración más estrecha, Joaquín comprendió que aquel interés no era casualidad. Sin darse cuenta, se preguntó qué buscaba realmente Gabriel. Sabía que su reputación de hombre encantador no era incompatible con una ambición feroz. Y aunque no tenía pruebas, su instinto le decía que aquel acercamiento estaba cargado de condiciones ocultas. En otro tiempo, tal vez habría considerado la oferta con menos desconfianza, pero ahora, con la familia fracturada y la empresa en una situación vulnerable, cualquier alianza era un riesgo que no podía permitirse. Poco después, cuando Gabriel se levantó para marcharse, Joaquín le estrechó la mano con una cortesía impecable. Pero en sus ojos no había gratitud, sino la misma cautela que se había convertido en su defensa más eficaz. Mientras tanto, Gabriel sonreía con su calma característica, convencido de que el tiempo jugaría a su favor. Mientras tanto, en otro extremo de la casa, Marta seguía sin pronunciar palabra. Había escuchado la propuesta de Pelayo con un temblor que empezaba en el estómago y le subía hasta la garganta. Nunca pensó que llegaría el día en que tendrían que plantearse implicar a Fina en algo tan íntimo. Durante años, se había esforzado por mantener las apariencias, por fingir que todo era sencillo, que el amor bastaba. Pero ahora comprendía que la vida no siempre se ajusta a los planes, y que a veces la única manera de seguir adelante es aceptar que se necesita ayuda. Justo en ese momento, Pelayo tomó su mano con cuidado, como si temiera que un contacto demasiado brusco pudiera hacerla huir. En el silencio que se instaló entre ellos, hubo un atisbo de reconciliación.
Quizá no resolviera todos los problemas, pero al menos era un comienzo. Poco después, Andrés salió de su despacho y caminó sin rumbo por el pasillo. No sabía si debía ir a buscar a María para disculparse o si era mejor dejar que la noche enfriara sus emociones. En cualquier caso, sentía que el tiempo se le escapaba, que cada decisión que aplazaba solo servía para empeorar las cosas. Cuando se detuvo frente a la puerta de su habitación, apoyó la frente en la madera y cerró los ojos. Durante un segundo, deseó no ser el hombre que todos esperaban que fuera. Mientras tanto, María permanecía despierta, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Sabía que la conversación pendiente con Andrés sería definitiva. Quizá él no conocía todos los detalles, pero tarde o temprano acabaría sabiendo la verdad. Y entonces, nada podría salvar lo que quedaba entre ellos. Sin darse cuenta, una lágrima se deslizó por su mejilla. No era solo culpa, era el dolor de saber que, por más que se esforzara en justificar sus actos, nada cambiaría la realidad. Había traicionado la confianza de quien más la había sostenido en su momento más oscuro. Poco después, la madrugada empezó a filtrarse por las rendijas de las persianas, bañando cada estancia con esa luz incierta que no es del todo noche ni del todo día. Andrés seguía apoyado en la puerta, sin decidir si debía entrar o retroceder. En su mente, las imágenes de María y Raúl se mezclaban con la voz de Begoña, con la mirada de reproche que tantos años había creído merecer. Era como si todos sus errores hubieran decidido confluir en un mismo instante, obligándole a reconocer su fragilidad. Mientras tanto, en la cocina, Carmen encendió la cafetera con un gesto mecánico. Había pasado gran parte de la noche sin pegar ojo, dándole vueltas a lo que sabía y a lo que sospechaba. La conversación con Claudia seguía resonando en su memoria, con esa mezcla de ansiedad y alivio que dejan las confidencias. Aunque su amiga no le había contado todos los detalles, era evidente que el beso de Chema había removido algo que Claudia creía enterrado. Carmen se preguntaba si debía intervenir, si no era su responsabilidad advertirle que los sentimientos mal gestionados pueden volverse una trampa. Pero cada vez que lo pensaba, recordaba que nadie la había salvado a ella cuando cometió errores semejantes. Tal vez, reflexionó con amargura, cada quien tenía que aprender por su cuenta hasta dónde podía resistir. Justo en ese momento, el silencio fue roto por el sonido de pasos en el pasillo. Cuando Carmen giró la cabeza, vio a Andrés avanzar con el gesto devastado de quien ya no espera consuelo. Durante un instante, pensó en acercarse a decirle algo, cualquier frase que pudiera aliviar el peso que lo doblaba. Pero enseguida comprendió que, si bien la compasión puede sostener, hay dolores que solo el tiempo se atreve a visitar. Mientras tanto, en la habitación de María, la madrugada se sentía como un castigo. Había pasado las últimas horas recordando la manera en que Raúl la miraba cuando creía que nadie podía verlos. No sabía en qué momento aquella complicidad empezó a ser algo más. Quizá fue la necesidad de sentirse viva en medio del naufragio. Quizá fue el deseo de aferrarse a un futuro que la desgracia parecía haberle negado. Lo único que tenía claro era que, aunque su cuerpo hubiera quedado prisionero de una silla, su corazón seguía empeñado en buscar caminos que ella misma no entendía. Poco después, su mirada se posó en la fotografía que conservaba sobre la mesilla de noche. Allí estaban ella y Andrés en los días felices, cuando todavía podían reír sin sospechar que el destino les tenía reservada una prueba tan cruel. Durante un instante, un deseo casi infantil la invadió. Que todo pudiera volver atrás, que nada de lo que había ocurrido existiera. Pero enseguida se recordó que la nostalgia no cambia la realidad, que cada elección, por cobarde o valiente que sea, deja una huella que no desaparece con el arrepentimiento. Mientras tanto, Raúl conducía por la carretera que salía de la colonia. La noche le parecía interminable, como si el universo se empeñara en recordarle que su huida no era una liberación, sino otra forma de cobardía. Recordó la última conversación que tuvo con María, las manos temblorosas de ella al pedirle que no la juzgara. Y aunque sabía que marcharse era lo más sensato, una parte de sí mismo sentía que estaba abandonando algo que, en su modo más torpe, había aprendido a amar. Justo en ese momento, la imagen de Begoña se impuso en su memoria con la claridad de un recuerdo reciente. La puerta que se abría sin previo aviso, su expresión de incredulidad al descubrirlos juntos. Todo había cambiado en ese instante. A veces pensaba que, si hubiera tenido el valor de explicarle las cosas a Andrés, tal vez habría evitado la sombra de sospecha que terminó por devorarlos a todos. Pero ahora ya no importaba. El pasado era un territorio al que no le quedaba derecho a volver. Mientras tanto,
Claudia permanecía en su cama, con los ojos fijos en el techo. Había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los párpados veía el rostro de Chema acercándose, el calor de sus labios sobre los suyos. No sabía qué significaba ese beso ni si tenía la fuerza de sostener lo que viniera después. Lo único que tenía claro era que su corazón estaba cansado de mentirse. Durante años se había convencido de que bastaba con ser prudente para no salir herida. Pero aquella noche comprendía que la prudencia también puede ser una forma de cobardía. Poco después, se incorporó y se abrazó las rodillas, intentando calmar el temblor que le recorría la espalda. La mañana estaba cerca, y con ella llegaría la necesidad de fingir que todo seguía igual. Sin embargo, en su interior sabía que ya no podría volver a mirar a Chema como antes. Algo había cambiado, aunque no pudiera ponerle nombre. Mientras tanto, en el despacho de Joaquín, la madrugada encontraba a su ocupante con la mirada perdida en los papeles. Desde que Gabriel se marchó, la conversación se repetía en su mente como un eco. No le tranquilizaba nada la amabilidad de aquel hombre. Sabía que detrás de cada sonrisa se escondía una intención. Y aunque no podía probarlo, intuía que aceptar su oferta sería hipotecar algo más que los negocios. Quizá, pensó con amargura, la verdadera debilidad de su familia no era el accidente de María ni las traiciones de los últimos meses, sino esa necesidad de aparentar que todo estaba bajo control cuando en realidad se tambaleaba desde los cimientos. Justo en ese momento, escuchó un golpe suave en la puerta. Tardó unos segundos en reaccionar. Cuando la abrió, se encontró con Luz, que sostenía la carta contra el pecho con un gesto entre orgulloso y asustado. Joaquín la invitó a pasar con un movimiento lento, consciente de que la alegría de ella era un bálsamo que no debía negarse. Mientras tanto, en la planta baja, Carmen y Damián compartían el primer café de la mañana. Entre sorbo y sorbo, la conversación derivó hacia las cosas pequeñas. El avance de Luz, el gesto de Begoña al quedarse en la casa. Aunque los dos sabían que el día traería nuevas tensiones, durante un instante se permitieron la ilusión de que todo podía ser más sencillo. Poco después, Andrés decidió salir a respirar el aire frío del amanecer. Caminó por el sendero que rodeaba la casa, intentando encontrar un rincón donde su angustia no se sintiera tan evidente. Allí, bajo el cielo que empezaba a clarear, se preguntó si alguna vez lograría perdonarse. No solo por lo que ocurrió con María, sino por todas las veces que eligió callar cuando debió decir la verdad. Mientras tanto, en la habitación contigua, María levantó la cabeza al oír el ruido de sus pasos. Durante un instante, deseó que él entrara, que le dijera que todo podía arreglarse. Pero enseguida comprendió que aquella fantasía era otra forma de huir, que la única manera de seguir adelante era aceptar su parte de responsabilidad. Justo en ese momento, la puerta se abrió un par de centímetros, como si Andrés hubiera dudado hasta el último segundo. No entró, no dijo nada, pero en ese gesto, en esa breve rendija de luz, María creyó ver el reflejo de todo lo que alguna vez compartieron. Poco después, el sol terminó de alzarse sobre la colonia. En cada habitación, los habitantes de la casa despertaban a la certeza de que aquel día sería distinto. Que la red de secretos, sospechas y medias verdades había alcanzado un punto de no retorno. Y aunque ninguno lo decía en voz alta, todos intuían que, antes del anochecer, más de una máscara caería. Mientras tanto, Andrés se apoyó en la barandilla del porche y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que la fatiga se apoderara de él sin resistencia. Quizá, pensó, no se trataba de encontrar todas las respuestas de inmediato. Tal vez el primer paso era dejar de fingir que las tenía. Sin darse cuenta, una brizna de alivio se abrió paso en su pecho. No era mucho, pero era suficiente.